Cordial saludo, mi nombre es Diana Paola Camargo Coronel, soy docente en Ciencias Sociales. Actualmente también estudio el doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador de Venezuela. A continuación voy a hacer mi ponencia, la percepción de los estudiantes sobre la desaparición forzada de personas en Colombia. Es pertinente mencionar que la desaparición forzada de personas es un crimen atroz que afecta a muchas personas. Es reconocida a nivel internacional como organismos como la Organización para los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, y quienes comparten algunas características como, en su definición, como la privación de la libertad de una o más personas, la responsabilidad de los agentes estatales en la desaparición, la negativa del Estado para colaborar en encontrar al desaparecido y el desamparo estatal al que es sometida la víctima. Asimismo, en Colombia, la Constitución Política establece en el artículo 12 que nadie debe ser sometido a la desaparición forzada, ni a torturas, ni a penas crueles o inhumanas o degradantes. Asimismo, mediante la ley 599 del año 2000, se estableció que, digamos, como una particularidad interna, no solo se reconoce la responsabilidad en los agentes estatales, sino que también se reconoce la responsabilidad en los particulares que pertenezcan a grupos armados. Desde esta perspectiva, entonces, se estableció como objetivo general analizar la percepción de los estudiantes de la sede central de la institución educativa de Serinza tras la realización de una muestra escenográfica como homenaje a las víctimas de la desaparición forzada el 30 de agosto del año 2024, con los objetivos específicos de develar la percepción, interpretar estas percepciones y reconocer el potencial pedagógico de la muestra escenográfica como homenaje a las víctimas de la desaparición forzada. El estudio es realizado en Colombia, en el departamento de Boyacá y en el municipio de Serinza, particularmente en la institución educativa de Serinza. Como ustedes pueden apreciar, esta es la imagen que se presentó eh, a los estudiantes el 30 de agosto, eh, en donde encontramos pues la simulación de un sepelio, donde está un cono fúnebre, un arreglo floral con la palabra desaparecidos y un cartel informativo en el que estaba información relacionada con la desaparición, la cantidad de víctimas de desaparición e imágenes de desaparecidos. Tras esta muestra, a los estudiantes se les hizo la pregunta de cuál fue el impacto que generó la muestra escenográfica que se ubicó en la puerta principal como homenaje a las víctimas de la desaparición forzada. Desde esta perspectiva, entonces, se analizó a través del método interpretativo, el enfoque cualitativo, el método fenomenológico, el tipo de investigaciones de carácter descriptiva, el escenario de la muestra de la institución educativa de Serinza, una institución de carácter oficial y la única institución en el municipio. Informantes clave, tenemos a 203 estudiantes. Técnicas e instrumentos fueron el cuestionario abierto, la entrevista y la observación directa. Y el análisis de la información se hizo bajo los criterios de categorización, estructuración y contrastación. Desde esta perspectiva, entonces se encontraron los resultados y dos macrocategorías, educación y conflicto armado. Dentro de la categoría de educación se encontró perdón, dentro de la macrocategoría de educación se reconoció la categoría de pedagogía, y dentro de esta categoría las subcategorías de apreciación, impacto pedagógico, impacto personal. Entonces, desde esta perspectiva, los estudiantes lograron generar una serie de habilidades para comprender el arte que, según Montero, ofrece la posibilidad de favorecer la apreciación y la emisión de una serie de juicios, criterios y puntos de vista. Desde esta perspectiva, a 35 estudiantes pues emitieron esta apreciación de la muestra escenográfica, planteando que les pareció interesante, sorprendente, bien organizado o bonito, entre otros más. Frente a la subcategoría de impacto pedagógico, se puede plantear que hubo tres aspectos fundamentales. El primero es la descripción, y es que los estudiantes, tras la pregunta,
realizaron la descripción de lo que había encontrado de la muestra escenográfica. También pudieron interpretar esa muestra, es decir, darle una serie de significados y reflexión en relación con esta imagen mental que ellos mismos tuvieron. Y también pudieron autodeterminirse pedagógicamente, es decir, se detuvieron a leer, a interpretar bajo ese principio de la curiosidad, entonces miraron, identificaron qué había y además reflexionaron y reconocieron pues la temática. Frente a la subcategoría de impacto personal, pues los estudiantes tras la muestra les emergieron una serie de emociones que desde el punto de vista explicativo y no solamente como una cosa a explicar, fueron reconocidas por los estudiantes. Entonces, 90 estudiantes plantearon que esta muestra les generó una emoción la más importante, o digamos, dentro de las que más se resaltó, fue la emoción de la tristeza. Eh, Desde la macrocategoría de conflicto armado, pues los estudiantes reconocen que el conflicto armado pues es un enfrentamiento entre grupos armados regulares e irregulares, quienes ejercen una violencia y generan una serie de víctimas al año, además de unas consecuencias de carácter negativo en todos los aspectos económico, social, político, cultural, pero particularmente reconocen que hay una relación entre el conflicto armado y la desaparición forzada de personas. De igual manera, reconocen el concepto de la desaparición forzada entre los aspectos que ellos reconocieron, plantearon que es un flagelo que no solo afecta a un individuo, sino que además afecta a la familia. También plantearon que los familiares no encuentran el cadáver del desaparecido, que la víctima de la desaparición forzada se debe conmemorar o homenajear el 30 de agosto. Mencionaron a una víctima, lo que le había ocurrido a una víctima de la desaparición forzada, y además sostienen que la desaparición forzada es algo negativo. Frente a la cantidad de víctimas, es pertinente mencionar que organismos que se han encargado de estudiar este flagelo, como el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, sostienen que en Colombia pues no se puede hablar de la cantidad exacta de víctimas porque hay mucho subregistro, porque dentro de las características de la desaparición pues está el hecho de que se oculte, se escondan los datos y además de que genera una serie de terror, por lo tanto, las víctimas no denuncian todos los casos. Pese a esto, pues se puede hablar de que el Registro Único de Víctimas para el 30 de abril del año 2025 reconocía a 201.819 víctimas de la desaparición forzada. Los estudiantes reconocen que son muchas víctimas, son múltiples víctimas, son muchas personas, las víctimas son millones de personas, e incluso sostienen que estas víctimas están en aumento. Como subcategoría de víctimas directas, se puede plantear perdón, que las víctimas, según la ley 1408 del año 2010, estipuló que las víctimas directas son propiamente los desaparecidos. Entonces, los estudiantes obtienen que estas personas sufrieron el conflicto armado, sufrieron la violencia, se les vulneraron sus derechos, fueron alejadas, fueron desplazadas, fueron maltratadas, fueron violados, no vuelven, son reclutados, fueron sacados a la fuerza, vivieron la injusticia, la falta de apoyo. Además, un estudiante mencionó que estos desaparecidos, sus víctimas directas, deben obedecer so pena de morir.
Frente a quiénes son las víctimas, entonces plantearon que las víctimas son niños. Sin embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que el 87,8% de las víctimas son hombres de los registros con los que cuenta y el 12,2% son mujeres. También hay una categorización frente a los grupos etarios, entonces se sostiene que la mayoría de las víctimas se encuentra entre los 18 y los 35 años de edad, seguido de las personas entre los 36 y los 55 años, luego estarían las personas entre los 0 y los 17 años, y finalmente con un porcentaje mínimo del 4,64 están las personas que son mayores de 56 años. Como víctimas indirectas, también la ley 1408 del año 2010 estableció que las víctimas indirectas son los cónyuges o compañeros permanentes y la familia en primer grado de consanguinidad, así como otros familiares quienes hayan sufrido de la desaparición forzada de personas. Los estudiantes, sin embargo, sostienen que estas víctimas indirectas sufren una serie de consecuencias en razón de la desaparición forzada, como que se quedan sin un familiar, deben rezar para que su familiar esté bien, padecen un sufrimiento psicológico y emocional, sufren el vacío de la ausencia, rompen sus lazos familiares, les causa un impacto negativo, además tienen incertidumbre, miedo y traumas. Eh, Frente a los actores, entonces los estudiantes reconocen que los actores victimarios son unas personas que tienen una serie a quienes le reconocen con una serie de apelativos de carácter negativo, como delincuentes, personas inhumanas, quienes desaparecen a los otros por dinero, pero además reconocen a grupos armados como los paramilitares y la guerrilla como los principales victimarios. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, además de los paramilitares y de los guerrilleros, reconocen a otros grupos victimarios alzados en armas y los agentes estatales como los principales responsables del delito de la desaparición forzada. Bueno, en conclusiones, encontramos en primer lugar que esta investigación permitió analizar la percepción de los estudiantes de bachillerato de la institución educativa de Cerinza respecto al delito de la desaparición forzada como una de las consecuencias del conflicto armado colombiano. De igual manera, se permitió identificar que eh, hay instituciones que se dedican a estudiar este flagelo, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica. En segunda medida, se puede concluir que la realización de los homenajes a las víctimas del conflicto armado y de la desaparición forzada se hacen necesarias y pertinentes para fomentar en los estudiantes la conciencia y el pensamiento histórico, que son tan necesarios en un país como Colombia, donde se ha padecido el conflicto armado por más de 6 décadas. En tercer lugar, el estudio da cuenta de que las actividades en pro de concienciar, educar, sensibilizar a los estudiantes deben proyectarse para generar un amplio impacto en los estudiantes, pues en Cerinza se logró generar curiosidad, empatía, valoración, interpretación, análisis, reflexión y aprendizaje en torno a esta temática planteada. En cuarto lugar, se puede aseverar que los estudiantes reconocen que en el país existe un conflicto armado en el que intervienen grupos armados, entre ellos la guerrilla y los paramilitares, quienes han generado una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas y por lo tanto a estas personas, a estos victimarios, le reconocen con una serie de apelativos de carácter negativo. Finalmente, los estudiantes reconocen que la desaparición forzada es una de las consecuencias del conflicto armado e identifican algunas de las características propias de este delito, como el concepto, las víctimas, víctimas directas, víctimas indirectas y la cantidad de víctimas. Y además, los estudiantes reconocen a los principales victimarios del delito de la desaparición forzada. Esta ha sido mi ponencia. Acá dejo mis datos de contacto, mi correo, dianapaolacamargocoronel@gmail.com. Muchas gracias.